Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos vean y nos escuchen. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir de nuevo en Titanes del Mundo del Trabajo a Luis García Orozco. Luis estuvo en alguna oportunidad ya en los primeros episodios de este podcast y obviamente hablando con nuestro amigo Alfredo Bernades. Y me pareció importante e interesante volver a entrevistar a Luis porque a un año y medio de distancia entre ese primer podcast y pues Luis ha vivido una serie de experiencias personales y profesionales desde España que me parecía que era interesante y enriquecedor escuchar a Luis en su experiencia pues trabajando en España, contratando empleados en España, nacionales y foráneos, su experiencia trabajando desde España, haciendo teletrabajo para servir a empresas en México y otros lugares del mundo. Entonces, Luis es un titán del mundo del trabajo, me parecía que era buena oportunidad volverlo a entrevistar. Luis es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, tiene también un diplomado en Desarrollo Humano por la misma casa de estudios, tiene un estudios de posgrado de Management en Negocios por la Georgetown University, fue catedrático en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe por más de 15 años, tiene 35 años de experiencia laboral, fundamentalmente en el área de recursos humanos, ocupando distintos cargos de alto nivel en empresas de la talla de Ford Motor Company, de Grupo Reforma, de AT&T, de Alestra, de Nextel de México y al final de su carrera en Actinver. En algún momento, bueno, en su momento, Luis fue presidente de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, la AMEDIR. Luis, pues me da muchísimo gusto recibirte y tener esta oportunidad de conversar contigo. Yo no sé si quieras agregar algo más en esta presentación que acabo de hacer de ti. Muy completa, muchas gracias, Octavio. Gracias de nuevo por la invitación y a todos los radioescuchas de este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuchen. Y pues gracias por la invitación de nuevo a ti y a A ver, Alfredo. Luis, pues tienes un año, ya no sé, bueno, ahorita nos cuentas Tres, cuánto tiempo tienes, 13 años ya en España. tres Tres, años. tres, 3 años y un año y medio de que más o menos te entrevistó mi querido Alfredo. Alfredo. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues yo diría primero personal y segundo profesional de trabajar en España estos 3 años. Tú te fuiste a hacer una iniciativa de abrir un hotel. Me gustaría oírte cómo te ha ido como emprendedor, cómo te ha ido. Yo recuerdo haber conversado muchas veces contigo, todo el proceso de la remodelación del hotel y pues los ires y venires con los trabajadores, con la fuerza de trabajo, los costos, los costes que dicen en España, muy diferentes a lo que es nuestra realidad. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia primero profesional como emprendedor en tu hotel y ahora platicamos en otras de las facetas. ¿Cómo te ha ido? Y quisiera oír mucho que nos contaras cómo te ha ido con este tema del trabajo allá. Pues muchas gracias, Octavio. Ha sido, la verdad, una transición interesante. Todo lo que fue el arranque del hotel en el norte de España, concretamente en Asturias. Como platiqué en su oportunidad con Alfredo, pues fue todo un reto, ¿no? Llegar a entender un poco la cultura, entender el tema del trabajo. No fue nada fácil. Hay un problema importante con el tema de la mano de obra, sobre todo para hacer remodelaciones. Hoy en España, en general, en el norte y aquí en Madrid, ahora que estoy en Madrid, pues hay una cantidad de reformas a lo salvaje, ¿no? Después de la pandemia, mucha gente se dedicó a remodelar, a reformar, como dicen acá, sus propiedades. Y en el caso del hotel, yo creo que algo que nos pasa a los mexicanos es que, como decimos allá, nos sentimos muy salsas, ¿no? Decimos, oye, yo voy a llegar y voy a entender y voy a dimensionar el negocio de tal manera. Y a veces creo que nos falta un poco entendimiento del tema cultural y entendimiento del tema legal de cómo opera y también entender un poco la temporalidad.
Y yo creo que a mí lo que me faltó a lo mejor fue dimensionar de una manera más adecuada cómo se movía el tema turístico. Si bien es cierto que España es uno de los países que reciben eh, más turistas en el mundo, es uno de los países con un ingreso per cápita por temas de turismo muy alto. Son muy marcadas las estaciones del año y sobre todo la temporalidad para el tema turístico en cierto tipo de hoteles. En este caso, el hotel que nosotros hicimos, hicimos una reforma para un hotel pequeño, tiene 10 habitaciones, lo hicimos un hotel boutique. La verdad quedó increíble y lo que nos ha distinguido ha sido el servicio. Sin embargo, como te comentaba, la temporalidad es muy corta. O sea, la operación prácticamente es julio, agosto y septiembre. Junio finales, junio, julio, agosto y septiembre 10 días. Entonces, cuando te das cuenta y haces una inversión pensando en que vas a trabajar todo el año, que los fines de semana vas a tener gente y tal, pues no es así. Aquí la gente realmente vacaciona en España. El español típicamente toma vacaciones en el mes de agosto. Por ahí he oído varias historias al respecto que hay empresas que prácticamente el mes de agosto hasta lo borran de su calendario porque dicen en agosto todo el mundo se va de vacaciones. Entonces, sí fue entender un negocio muy diferente al tema de los recursos humanos que tiene que ver también con el tema humano y con el tema de cómo atender y tal. La atención al cliente es un tema muy complicado en el tema de la hotelería, pero pues fue una experiencia, ha sido una experiencia interesante. Sin embargo, como te comento, sí tuvimos un poco el choque de entender no tener muy clara cuál era la temporalidad. Entonces, pues obviamente todo esto hace que el payback del retorno de la inversión sea más a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, aunado a eso, también, pues todo el tema de la falta de mano de obra fue muy complicado contratar al personal para ejecutar la remodelación. Sin embargo, bueno, al final terminamos bien. Sí es cierto que la gente que trabaja muy bien. Ya cuando contratamos al, al personal para hacer la reforma fue un trabajo espectacular el que hicieron. Y esa Eh, remodelación, Luis, la haces con personal local. la Yo sé, hicimos pues con primero, personal pues local. está todo el proceso de la Unión Europea, que pueden llegar trabajadores de muchos países de la Unión Europea, y no solo españoles, o inclusive migrantes. ¿Lo hiciste qué? ¿Con locales, con migrantes? ¿Cómo te funcionó? Lo hicimos principalmente con personal local Y de los local me pueblos refiero a gente de cercanos, Asturias. gente de Asturias, de los pueblos cercanos, lo cual fue una maravilla. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en el mercado de la construcción, en todo el tema este de las remodelaciones o reformas acá en Madrid, hay mucha gente de Europa del Este que están metidos en ese mercado trabajando, ¿no? Hay un problema importante con el tema de la mano de obra para temas de hostelería. En temas de hostelería, pues ya la gente, los jóvenes ya no quieren trabajar, le sacan la vuelta, ¿no? La gente joven en España que se prepara, que estudia, que termina una carrera profesional, pues veo que hay una migración importante a otros países como Alemania. Estuvieron migrando muchos a Inglaterra, sin embargo, pues por temas Por el que Brexit te sabemos por el salieron. Brexit se tuvieron que salir, pero había gente que con el objetivo de ir a aprender inglés, las nuevas generaciones ya hablan inglés en España, lo cual pues no pasaba, ¿no? Con otras generaciones. Oye, Luis, bueno, ¿y cómo operas hoy? Una parte, lo entiendo porque lo hemos conversado tú y yo, una parte, pues el trabajo lo haces propiamente tú, pero bueno, necesitas camaristas, necesitas algún otro tipo de personas. ¿Eso qué contratas? ¿Qué usas? Tenemos un par de personas que nos apoyan en la operación del hotel, pero prácticamente el trabajo lo hacemos nosotros. Entonces sí, operar el día a día es un tema complicado porque
como te digo, no hay gente no hay la gente suficiente para trabajar, ¿no? Entonces, es muy complicado porque en los meses de mayor afluencia turística, pues todo el mundo se pelea a los trabajadores y obviamente el que les paga un poco más, pues es el que obtiene a los mejores, ¿no? Entonces ahí hemos tratado de tomar las mejores prácticas que hemos aprendido en México y pagar un poquito más para tener al mejor talento, pero es muy complicado porque el costo o el coste, efectivamente, como dicen acá, pues se te va de las manos, ¿no? O sea, más o menos una camarista, una recamarera te cuesta más o menos 1,200, 1,250 por una jornada de 40 horas, más la seguridad social se te va prácticamente a 2,000 euros, ¿no? Entonces, imagínate, 2,000 euros cuando lo traducimos en nuestra mentalidad de convertir, pues decimos, pues es la verdad un sueldo muy importante, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los temas. Tienes que tener muy controlado el tema del costo para que no se te vaya de largo, ¿no? Ahora, súper interesante, Luis, qué padre. Bueno, pues qué bueno que ahí va, pues con sus vicisitudes, pero bueno, ahí va el hotel y me da mucho gusto y te felicito por ese emprendimiento. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de estar allá, pero ya se darán las condiciones para hacerlo, Luis. Luis, platícame un poco de tu experiencia personal y profesional fuera del hotel. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo vives en España tú como un profesional en activo? ¿Qué has podido hacer localmente? ¿No has podido hacer nada? ¿Cómo ha sido tu tema para incorporarte profesionalmente a España teniendo pasaporte español? Exacto. Fíjate que es complicado, o sea, realmente es muy complicado el contratarte como consultor, el contratarte como profesionista de nuevo, es muy complicado. O sea, realmente eh, no hay las oportunidades que uno pensaría. Uno a veces piensa que el jardín del vecino es más verde y cuando llegas al jardín y ves, realmente el jardín ni es más verde ni es como te esperabas. Entonces, sí hay dos temas importantes. Sí hay un tema muy complejo para volverte a emplear, sobre todo acá. O sea, sí hay un tema en donde no hay oportunidades, ni siquiera te buscan. En estos 3 años he tenido 3 entrevistas, ¿no? Y a veces te das cuenta que son entrevistas un poquito más para cumplir, ¿no? Contraté una persona. Yo hago muchas cosas de outplacement de vía remota con México. He acompañado a varios ejecutivos en proceso de salida, desde antes de su salida de las empresas donde han estado trabajando hasta posteriormente su salida y a recolocarse. Y en ese orden de ideas, pues lo que se me ocurrió es ver lo que había aquí para tratar de modelar un poco y ver cómo se mueven las cosas. Contraté a una empresa que hace este tipo de trabajos y la verdad es que es muy decepcionante porque me cobraron 3,000 euros por un paquete que realmente a la hora de meterte y revisar toda la información que te dan, pues una información muy básica, yo luego lo comento aquí con la gente que conozco y a veces son muy de vender espejitos, ¿no? Hay como el paradigma de que los mexicanos traemos el sombrero todavía y andamos jalando un caballo, un burro, y en este tipo de negocios, y muchos son muy agresivos comercialmente. Entonces, cuando te venden este tipo de asesorías, pues la contraté pensando en que me iba a encontrar algo muy disruptivo y algo totalmente, pues, muy anticuado, la verdad. O sea, con un PowerPoint, con un video muy aburrido, muy poco práctico. Y al final, ya la asesoría personal, en donde te acompaña un coach, pues la conclusión con el coach fue un poco como,
Bueno, pues si tú no estás metido en el mundo de conocer a la gente que está en los negocios y está en el juego de las sillas, como le llamó esta persona, pues va a ser muy complicado que te contrates, ¿no? Entonces, la verdad sí me sentí un poquito defraudado, por no decir de otra forma, porque realmente los acompañamientos que hacemos en México o que hemos trabajado, bueno, pues le dices al candidato o a la persona con la que está haciendo este tipo de trabajo por dónde se debe de mover, cómo le tiene que hacer, dónde tiene que buscar, dónde tiene que tocar las puertas. Y aquí prácticamente pues, la conclusión fue, pues si tú no conoces a la gente que es la directora general de tal y tal y tal y tal, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces prácticamente ahí es donde dije, bueno, pues gracias por participar y te das cuenta que si hay una realidad en donde Oye, no te Luis, en voltean a ese ver, no te sentido, pelan, ¿no? Luis, en ese sentido que se critica tanto en México y tiene razón para criticarse, de que funciona mucho, de que muchos empleos se contratan o se dan por relaciones, pues pareciera que en España sucede lo mismo, a lo mejor no por relaciones familiares, pero sí por relaciones profesionales y no necesariamente por capacidad. Totalmente de acuerdo. O sea, prácticamente fue la conclusión de este Sí, coach. de Me lo que dijo, me pues estás realmente, diciendo, si esa es no una está conclusión. relacionado, sí, pero curiosamente en México no es así, ¿no? En México, si bien es cierto que efectivamente es importante cómo está relacionado a quién conoces, sí, sí tiene una parte de cierto, pero no en el 80% de los Ujú, casos. Yo ujú. creo que, yo creo que hay una equidad mayor en México para la búsqueda de empleo, ¿no? Oye, y te pregunto esto, Luis, porque, bueno, pues para todo mundo es obvio que en cierto nivel socioeconómico se está yendo, y no solo socioeconómico en términos obviamente sí, A y B, digamos, en términos de mercado, de mercadotecnia, nivel gente de nivel socioeconómico de ese tamaño, de ese nivel, se está yendo mucho a España, no solo a vivir, sino a trabajar y a buscar oportunidades y a emprender. Pero también, y lo platicábamos recientemente en otro de nuestros podcasts, leí el otro día que más de 1.2 millones de mexicanos con maestría y doctorado ya han dejado México, están fuera de México, lo cual es gravísimo en términos de perder esta capacidad intelectual en el país. Y está llegando esta gente a lugares como España. ¿A qué oportunidades van a tener estos mexicanos y estos latinoamericanos? Porque entiendo que cada día han llegado más venezolanos, muchos que se habían ido en una primera instancia a Florida, a Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos en general, pero sobre todo a Florida, y que ahora han decidido migrar a España ante las condiciones de lo que se está viviendo en Venezuela y lo que se puede pensar que se va a vivir en los próximos años y de otros países latinoamericanos. ¿Qué oportunidades reales le ves a estas personas que están migrando hacia España para emplearse? No para emprender, porque para emprender, y ahora nos cuentas, y me gustaría mucho escucharte, qué tan difícil es emprender en España en términos de los trámites, pero qué posibilidades tiene esta gente que está migrando para emplearse cuando tienen un pasaporte europeo. Fíjate que en materia de conseguir trabajo, he platicado con varios compatriotas mexicanos, les ha costado mucho trabajo. Hay dos temas, pocas oportunidades y el otro tema más complicado que no consideramos es el tema salarial. Cuando ves lo que la gente con posiciones ejecutivas que trabajó en México ganaban en el orden de 100,000, 120,000, $150,000 o más anuales en México, llegan acá y se dan cuenta que no pueden aspirar a un sueldo mayor de 60, 80, 90,000 euros. Entonces, uno de los grandes problemas es el tema salarial, que los brackets salariales aquí sí son, el tema salarial es muy diferente, muy, muy diferente. Tiene otras ventajas, ¿no? Todo el tema de salud, de seguridad social, pero además
de salud privada es un tema que es mucho más económico, ¿no? Una póliza de gastos médicos mayores en México te puede costar dependiendo de la edad y tal, pues te puede costar lo triple o 4 veces más en México que aquí. Entonces, son unas cosas por otras, ¿no? Pero el tema de rentas, pues también, si van a pagar renta y van a hacer otro tipo de cosas, aquí es complicado. O sea, las rentas también han subido mucho, que a veces también lo achacan, es que como han llegado estos mexicanos, ahora las rentas se han elevado y ahora todo está carísimo en Salamanca. Pues yo creo que Salamanca siempre fue caro, o sea, desde hace 50 años, o sea, desde hace más, pues Salamanca siempre fue Salamanca y será un lugar caro y seguirá siendo caro, ¿no? No es que hayan venido los venezolanos o mexicanos o de otras latitudes. Yo creo que eso no dice nada, al contrario, yo creo que eso ha reactivado la economía, ha reactivado el comercio, porque efectivamente lo que estoy viendo que sucede es que el extranjero que tiene la oportunidad de venir aquí con un pasaporte español, eh, se ha dedicado a emprender. Y justamente hoy ves negocios dedicados a la hostelería en manos de argentinos, en manos de mexicanos, en manos de venezolanos, y ves en manos de colombianos, y ves muy buenos restaurantes, ves muy buena oferta. Acaban de abrir, nos invitaron a la inauguración de un restaurante extraordinario eh, en la zona esta de Recoletos, que es increíble. No recuerdo el nombre del restaurante, pero lo abrieron esta gente de Monterrey que tienen el Tampay, me parece que es el de sushi allá, en sociedad con otra gente de Bueno, Guadalajara. ya llegó también el Bajío, ¿no? Ya No llegó sé el cómo se llama. Bajío, ya llegó el Bajío. Entonces, sí, se ha generado una oferta muy interesante de gastronomía mexicana, peruana, de otros, japonesa con orientación peruana, mexicana, y una cosa extraordinaria, ¿no? Ya hay hasta quesadillas por acá. Entonces, es muy interesante la oferta que se está dando porque sí creo que algo que ha generado también, ha generado el cambio de costumbres y una nueva cultura que a veces al español no le gusta mucho, ¿no? Como dicen, no, hombre, pero es que ya no hay tapas y ya están, estos mexicanos están viniendo, pues vienen de todos lados, ¿no? Entonces, justo la gente que viene a invertir, que tiene la oportunidad de, de venir a trabajar, pero no encuentran trabajo, pues dicen, oye, ¿qué hago? Yo estoy aquí por la razón que sea que hayan migrado y están invirtiendo y están emprendiendo justo negocios en donde están teniendo buena entrada, ¿no? Entonces, creo que por ahí se pueden tomar caminos alternativos para la gente que no consigue una buena oportunidad y tiene la capacidad para emprender, pues hace cosas interesantes. Qué bien, En pues el yo tema creo que de es una... trámites, que me preguntaban los trámites, a diferencia de otros países como México, que luego es complicado hacer toda la tramitología, pues aquí los trámites son burocráticos, son terriblemente burocráticos, pero la burocracia funciona. Ya cuando le entiendes por dónde ir a pedir el permiso, tal, tal, es una cosa que funciona de maravilla, ¿no? A diferencia de otros países en donde pues es complicado, ¿no? Y eso yo creo que te da pues, mucha certidumbre cuando estás invirtiendo, Claro. cuando estás haciendo un negocio, entonces pues eso funciona bien. ¿Y es Aquí costoso, sí, Luis? ¿Es caro? ¿Costoso? pues, yo creo que lo puedes hacer tú, puedes utilizar una asesoría que te apoye, pero yo creo que en términos generales no es tan costoso. Ok, Yo creo muy que bien. Estabas de tu hotel, que tienes que cerrarlo algunos meses del año. Por el otro lado, que ha sido difícil poder hacer ciertos negocios en España, perdona, emplearte propiamente en España, pero por el otro lado, tú estás, y lo hemos comentado, haciendo trabajo profesional desde España, teletrabajo para México y otros países. Cuéntame qué estás haciendo y qué es lo que te están demandando, porque eso es muy interesante en términos de lo que está pasando laboralmente para una persona que tiene, pues, tu edad, bastante más chico que yo, pero que estás en una madurez profesional muy interesante.
Fíjate que es muy interesante, pero estamos un grupo de recursos humanos que trabajó conmigo, que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Nos reunimos y estamos haciendo algunos proyectos en México. Hicimos un proyecto interesante para una empresa de logística en Querétaro. Eh, Hicimos todo un diagnóstico, desarrollamos una metodología con un modelo de 7 dimensiones y hicimos una intervención interesante en materia de recursos humanos, en donde con la información que ellos ya tenían y con una encuesta muy sencilla y con focus group, pudimos meternos muy bien en la organización y entender cuál era la problemática que tenían, por la que perdían personal, por la que tenían una serie de problemas pues que tenían que resolver, ¿no? Entonces, afortunadamente fue un trabajo que nos llevó aproximadamente 10 semanas y que con un equipo remoto que tiene base en México y en Querétaro pudimos trabajar simultáneamente, presencialmente y remotamente, con muy buena entrada, la verdad, con muy buena aceptación. Y paralelamente estamos incursionando ahora con una firma de consultoría, estamos por cerrar el contrato, ya te avisaré ahora que firmemos con esta empresa. Es una empresa de consultoría que se dedica principalmente a temas de auditoría, a temas contables y a temas de impuestos y todo este tipo de cosas, que tienen una cartera de clientes muy, muy grande, tienen más de 200 clientes. Estamos empezando a hacer una colaboración importante con ellos. Hemos ahorita hecho un par de diagnósticos. Estamos a punto de presentar justo hoy por la tarde, hora de México, más tarde para mí. Vamos a hacer la presentación de los hallazgos que tenemos de esta empresa, que es una empresa de transporte. Pues cuáles son los hallazgos que vimos y una propuesta ya más concreta para poderles dar la prescripción adecuada a la problemática que están presentando. ¿Qué es lo que están pidiendo las empresas? Yo creo que las empresas hoy que acuden a una consultoría, a una firma, entienden perfectamente cuál es la problemática que tienen. O sea, mucho de lo que hemos visto es que ya saben puntualmente cómo está su encuesta de clima, ya saben qué les duele, saben prácticamente por dónde hay que intervenir. Los empresarios, lo que nos estamos dando cuenta es, entienden perfectamente cuál es el problema y se acercan con gente que tiene más experiencia, porque algo que hemos encontrado es que la gente que tienen dentro de las organizaciones, con todo el respeto y cariño para mis colegas de recursos humanos, pues tienen gente que tiene otro tipo de capacidades. ¿Qué te quiero decir? No necesariamente son gente que tiene la expertise que deberían de tener. Creo que es algo que nosotros nos dimos cuenta hace algunos años, en donde promovían gente que tenía algunas capacidades, que sabían y que entendían mucho del área de recursos humanos. Y ahí es donde yo digo, es donde entra este gran mito pues los recursos humanos es un tema de sentido común y ahí yo difiero mucho, ¿no? Creo que el sentido común es muy importante, pero me parece que para temas de compensación, pues si tienes sentido común, el sentido común no te va a decir cómo hacer una regresión lineal si no tienes el conocimiento estadístico para hacerlo, por mucho sentido común que tengas, ¿no? Si no sabes de temas de impuestos o no sabes cómo se calcula o cómo se hace todo el tema de la seguridad social o el seguro social, como le llamamos allá, pues no, aunque tengas todo el sentido común, no vas a poder hacer nada. Entonces, es ese hallazgo que hemos hecho en donde nos damos cuenta que sí hay gente con mucho sentido común, pero con mucha falta de conocimiento profesional pues en los básicos, ¿no? O sea, en temas muy sencillos, en temas pues prácticamente de todo lo que son los aspectos técnicos del área. Entonces ahí es donde estamos
viendo que hay una necesidad imperiosa de las organizaciones, que entra también a su vez con otro gran mito, Octavio. El mito de donde dicen, bueno, es que la gente es lo más importante. Pues la gente tampoco es lo más importante en las empresas. Lo más importante en las organizaciones es que den los resultados, lleguen a los objetivos, cumplan las metas, ¿no? Y a veces también nos damos cuenta que ni tienen objetivos definidos, que ni tienen metas definidas, que no tienen un plan estratégico anual y entonces pues tiran para todos lados. Entonces, cuando vas focalizando los temas y vas acompañando a los ejecutivos de primer nivel a tomar los roles y a tomar la dirección adecuada para llegar a los números que quieren llegar, pues se dan cuenta que esto funciona. Con esto no quiero criticar a la gente que hace recursos humanos. Yo creo que qué bueno que muchas empresas han tomado. Es mejor tener a alguien con sentido común que haga recursos humanos que no tener a nadie, ¿no? Porque también muchas empresas, hay gente que no tiene absolutamente a nadie porque no pueden simplemente. Pero creemos y vemos que hay una gran oportunidad para, para acompañar gente con ese sentido común que no tiene las capacidades técnicas y no tiene los conocimientos para poder hacer propuestas puntuales y resolver problemas que ayuden a estas organizaciones a lograr los objetivos, que den los números, que vendan más y por supuesto, pues que el círculo virtuoso se dé, ¿no? En donde todas las cosas caminen como deberían de caminar. Entonces, Muy bien, muy interesante, Luis. Entonces, a ver, ¿esto lo estás viendo desde allá hacia México o piensas que también es una realidad en España, de tu experiencia? fíjate que algo que también estamos viendo y esto lo hace un poco bastante atractivo, es que también he platicado con un par de empresarios españoles en donde vemos claramente que han ido, se han asesorado equivocadamente, porque a veces también hay esa mala imagen de, hombre, vas a México y das 200 pesos por debajo del escritorio y te arreglan las cosas. Y no es así. Entonces, a veces el dar los 200, los 2000 o los 20,000, híjole, es bien riesgoso porque luego regresan y pues no está el asesor, no está el consultor, dieron equivocadamente un dinero y se metieron en un problema grave. Entonces, saber acompañar también en los procesos en México para que se puedan abrir negocios y oportunidades también es una oportunidad que vemos como un puente interesante entre España y México. Esperemos que el tema económico empiece a fluir de mejor manera. Veamos qué pasa con las elecciones ahora con el vecino del norte, si queda Trump o queda Kamala. Pues eso va a decidir muchas cosas con el tema del nearshoring y evidentemente, pues eso va a traer como consecuencia el interés de participar, de invertir en México, pues como se estaba previsto, ¿no? Esperemos que las cosas tengan un buen puerto y desde luego vemos una gran oportunidad para muchos empresarios españoles que necesitan entender cómo es el mercado mexicano eh, en tema de permisos, en tema de contratación de personal, en tema de pagos, todo de acuerdo a la ley y pues para cumplir con ello. Entonces creo que aquí podemos hacer también un puente importante, un eslabón importante con la asesoría completa, no nada más en materia de recursos humanos, sino en materia de impuestos, en materia de permisos, en materia de contabilidad, ¿no? Con esta firma que te digo que estamos haciendo el acuerdo. Muy bien. Oye, bueno, pues está padre, está bien interesante el reto, ¿no, Luis? Porque también, pues, la diferencia de horarios, pero bueno, tu doble experiencia, pues, es muy interesante. Tú tuviste cargos de recursos humanos muy importantes en México, has tenido mucha experiencia y, bueno, también le puedes ayudar a empresarios españoles que están llegando a México y explicarles, pues, cómo es el mundo real y que no vivan de teorías o creencias. A mí me tocó hacerlo en su momento cuando Banco Santander llegó a México, eh,
Y bueno, la experiencia a la larga, por lo menos en el caso de Banco Santander, es que había muchos más ejecutivos mexicanos viviendo en España que ejecutivos españoles viviendo en México. Creo que gracias a una muy, muy buena manera de entender el mundo de don Emilio Botín, el presidente, de Ana Patricia, y la muy buena conducción de Marcos Martínez en el caso mexicano, que permitió que se respetara mucho la operación mexicana, que era muy exitosa para Banco Santander, y no necesariamente teníamos que tener tantos expatriados españoles en México, ¿no? De lo que tú ves, Luis, en recursos humanos, hablando, pues estamos hablando en este podcast de Titanes del Mundo de Trabajo, ¿qué ves de tendencias en recursos humanos? ¿Qué ves que haya cambiado? ¿Qué ves que no hay cambio? ¿Qué ves en el futuro cercano? ¿Cómo ves la función de recursos humanos, Luis? Yo creo que efectivamente hay un cambio importante ahora con todo el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que se necesita tener talento, se necesita tener gente que entienda perfectamente toda la parte técnica para poderle preguntar a la inteligencia artificial. O sea, si tú no sabes qué preguntarle a la inteligencia artificial, no te va a dar las respuestas que necesitas. Creo que hay una gran apertura ahora de muchos de los dueños de empresas de entender qué es lo que está pasando. Veo una tendencia natural por decir, quiero que mis equipos de trabajo aprendan a colaborar juntos, aprendan a trabajar en equipo. Vemos una necesidad imperiosa en eso, que antiguamente con el tema de la pandemia había pasado un poco que se había desbalagado la gente estaba en sus casas. Ha sido un choque importante ahora el que la gente regrese a las empresas, buscan estos modelos híbridos de que vayan unos días sí, unos no, pero justamente eso tiene que ver con la definición y claridad de objetivos, de métricas de desempeño que tienen que cumplir los diferentes colaboradores de la organización desde arriba hacia abajo, pues para que puedan trabajar desde su casa. Si no sabes lo que tiene que hacer un colaborador y necesita estar detrás del teléfono contestándole al patrón para que vean que está ahí y que por eso le pagan para que esté ahí, porque en algunas empresas es increíble, pero llega a suceder todavía que están hablando para verificar que la persona esté sentada en su lugar de trabajo. Tenemos que aprender a gestionarlo de manera diferente. Entonces, lo que sí estoy viendo es esa inquietud de muchos empresarios, de muchos dueños, es decir, necesito que la gente aprenda a trabajar de la mano, aprendan a trabajar juntos. Necesito que la gente se haga cargo y se haga responsable de, ¿no? Diría por ahí un buen amigo que conozco muy bien, diría que sea accountable de lo que tiene que ser, ¿no? Tú lo comentas muy bien, Octavio. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente haga la chamba que tiene que hacer? Entonces, son temas que hoy lo necesitan las organizaciones y necesitan gente que esté enfocada en hacer y cumplir sus responsabilidades. Y esa es, yo creo que la gran tendencia, para hacerlo de la manera más sencilla, de la manera más compleja que quieran, pero al final del día dar los resultados que, como te decía hace un momento, lo más importante para el negocio creo que no es la gente, creo que es dar los resultados, creo que es tener utilidades, ¿no? Muy bien. Sí, a través de la gente. Sí, la gente puede, si tú te dedicas y uno de los triggers es la gente, está bien, lo vas a lograr, pero quitemos, no, hay que quitarnos ese antifaz de la cabeza que tenemos por tendencia natural de la gente es lo más importante. Me da mucha pena decírtelo, pero a veces no es así, pero sí se puede hacer que la gente sea lo más importante si llega a los números y cumple los objetivos y las metas del negocio. Totalmente de acuerdo. Sí, puede sonar muy duro, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Luis, para ir cerrando, y un poco en la lógica de esta pregunta anterior, te preguntaría, ¿qué tres consejos, qué dos consejos o cinco, me da lo mismo, pero cuáles serían tus dos o tres consejos que le deberíamos de dar a la gente de recursos humanos
hoy a la gente que está, y no me refiero a los profesionales solo de recursos humanos, sino un poco la lógica de lo que estabas diciendo ahora, de cómo las empresas, las organizaciones, sin importar si es una organización con fines de lucro o no, cómo deberían gestionar a las personas. ¿Qué debería estar haciendo una organización hoy con su gente, con sus personas que laboran en la misma? ¿Cuáles serían estas cosas que son realmente relevantes desde tu punto de vista? Yo creo que lo más importante, Octavio, es que el responsable de recursos humanos o la responsable de recursos humanos baje al piso, hable con la gente, platique con los colaboradores y platique con los directores, que platique con la alta dirección para ver qué esperan del área de recursos humanos y qué esperan del equipo que trabaja con ellos. Es la recomendación que les daría. Ok, buenísimo, me encanta. Y una última pregunta, Luis, que hemos incorporado a este podcast. ¿Qué no sabemos de ti? ¿Qué no sabemos de Luis García Orozco? ¿O qué no sabe la mayoría de las personas de Luis García Orozco como profesional o a nivel personal? ¿Tienes algún hobby? ¿Gusta algún deporte? Yo me acuerdo que en algún momento andabas en la moto y luego tenías tus coches antiguos o no sé cómo se diga. Pero ¿qué tienes así de gustos, de preferencias? ¿Qué hay que no sepamos de ti? Las motos me encantan. Soy jarlero de corazón. Me encantan las motos. Tenía dos Harley en México que tuve que dejar allá. Bueno, una lamentablemente ya la vendí, pero me encantan, pero estoy viendo la posibilidad. Aquí es todo un tema para hacerte el carnet para moto, entonces también ando trabajando en eso y ahora me voy a hacer mi examen para aprobarlo porque me encantan las motos y quiero seguir rodando. Súper, Luis. Pues mil gracias, mi querido Luis. Me dio mucho gusto saludarte, verte bien, ver que estás muy instalado en España. Eres un titán del mundo del trabajo exitoso y me da mucho gusto que sigas teniendo tanto éxito. Quiero agradecer a todas y a todos los que nos escucharon y nos vieron en esta ocasión, en este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo, y les deseo a todas y todos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo en el horario y el lugar donde nos ven. Muchas gracias.